La hospitalidad expandió sus alcances tras el impacto generado por la pandemia. Los espacios hoy en día deben alojar no solo a distintas generaciones, sino facilitar y distintas operaciones. Además, en el centro de las prioridades se han colocado a los colaboradores y usuarios, todos a la casa de experiencias en el regreso. Concluimos nuestra serie 3 ideas que inspiran en la hospitalidad con Montserrat Pueblita, directora del Centro de Recursos en Gensler. Montserrat, qué gusto recibirte en este espacio. ¿Qué nos compartes de lo sucedido en los entornos? Muchísimas gracias por la invitación, Claudia. Estoy súper contenta de estar aquí. Yo te diría que una de las áreas de práctica donde más hemos visto cambios últimamente son justo con los proyectos de hospitalidad. También creo que hemos visto tantos cambios porque es de estas áreas de práctica que tardó mucho en evolucionar. Creo que es de las pocas que habíamos visto cambios muy lentos y como con pequeños pasos, como muy cuidados. Llega la pandemia y llegó con todo. Entonces, creo que llegó también mucho a replantear, como en otras áreas de práctica, cómo estábamos consumiendo o qué era lo que estaba pasando particularmente con esta tipología de proyectos. Entonces, efectivamente, y me da muchísimo gusto que digas como esta diferencia entre hospitalidad, ¿no? Y estos proyectos hospitalarios y qué está pasando y cómo está tocando las otras áreas de práctica, ¿no? Entonces, creo que en otros espacios como en centros de consumo, como restaurantes o qué está pasando con usos mixtos, efectivamente con residencial, mucho de la evolución que hemos visto es en nuestra forma de consumir espacios, cómo ha cambiado, y también en nuestra forma de viajar. Y creo que una de las cosas que más gusto me da es que cada vez hay más formas de viajar, ¿no? Y más formas de aprovechar o de vivir los diferentes espacios que vamos a visitar, ¿no? Desde el punto de vista de los propietarios de espacios, hablando de todos estos ámbitos del tema inmobiliario donde la hospitalidad cabe, que me parece que es prácticamente en todos los que conocemos, ¿existe esta conciencia y esta recepción respecto a que los espacios tienen que adaptarse con el ser humano, ya sea colaborador, ya sea visitante a centro comercial, ya sea viajero, de que están buscando experiencias y sobre todo espacios diferenciados a lo que había prepandemia? Sí, y esto creo que ya venía antes de la pandemia. Te voy a poner un ejemplo. Yo creo que los proyectos de hotelería, particularmente los de hotelería, los de hospitalidad, parte de lo que habíamos estado viendo es que antes, particularmente las operadoras hoteleras, lo que más bien veían era que tú notaras en qué operadora hotelera estabas, ¿no? Cualquiera de las marcas que nosotros pensemos era si despiertas en París, Japón, México, Nueva York, Querétaro, ¿no? O sea, no importaba la escala de la ciudad, siempre querían que sintieras en cuál era el producto hotelero en el que tú estabas. La diferencia ahora, que esto sí ya lo veíamos desde antes de pandemia, ¿no? Es que la forma de viajar, particularmente en estos momentos, es que quieres notar en qué parte del mundo estás. ¿Por qué? Porque sabemos que la operadora efectivamente lo que te puede dar y la propietaria lo que te puede dar es una experiencia arquitectónica en donde estés, ¿sí? Y eso está perfecto. Pero también parte de lo que queremos ver los viajeros y las personas que vamos a conocer los diferentes lugares es en dónde estoy cuando abro los ojos, ¿no? Entonces, puedes estar en el mismo hotel o la misma operadora, igual en París, Nueva York, Ciudad de México, ¿no? Japón, y ahora sí lo que queremos es ver qué está pasando en cada uno de estos lugares. Entonces, antes la estandarización, podías ver el mismo producto, no importaba en qué ciudad estabas, y creo que algo de la diferencia es que ahora lo que queremos ver en dónde estamos. Entonces, si pensamos particularmente en México y pensamos en una operadora, ya sea local o internacional, podemos ver las diferencias entre si estás en el Caribe mexicano, Pacífico, ¿no? Los Cabos, alguno de ciudad, ¿no? Y creo que también algo que nos ayudó mucho y que les ayudó mucho en esta nueva forma de viajar es qué está pasando con todos estos sectores que nosotros podemos encontrar. Entonces, parte de esta misma experiencia es, aunque sea con la misma operadora, ¿no? La diferencia entre uno de ciudad y uno de playa, y también la diferencia entre si voy a turistear o voy a viajar por placer o voy a viajar con un objetivo muy puntual, pensemos trabajar. Algo que también, por ejemplo, parte de lo que hemos visto en las investigaciones que nosotros hemos hecho es, aunque vayas a trabajar, quieres hacer algo de ocio. Entonces,
Muy particularmente para los propietarios, yo lo que comentaría es siempre tengamos algo de ocio, ya sea un lugar como para que sentirnos mejor, pensemos en algo como un spa, puede no ser tan sofisticado como un spa, o un restaurante, un lugar que termine siendo el destino, además del destino que vamos a conocer. Sí, exacto. Y qué reto tan grande para que un espacio pueda cubrir tantas necesidades, ¿no? Tantas necesidades combinadas, que además, bueno, al inicio de esta serie platicábamos con quienes ayudan al mundo corporativo a plantear viajes, American Express, y nos decían que, bueno, que ahora, gracias a la tecnología, pues podían ayudarle a las personas a poder definir todos estos usos que mencionas, e incluso otro tema muy, muy importante es que además en el mundo corporativo eso ya se asumía como algo propio cuando, o sea, a nivel prepandemia no era bien visto, ¿verdad? Y incluso tener ciertos hábitos. Entonces, ¿cómo resolver en el término del rediseño de experiencias y espacios todos estos temas nuevos que se suman al uso, digamos, tradicional que habían tenido los hoteles en este caso? A ver, esto no nada más se da en la hotelería, yo te diría en la mayoría de los espacios, y mucho también tiene que ver hasta por un tema económico. El costo por metro cuadrado cada vez es más caro, y eso lo sabemos todos a lo que nos dedicamos a esto, y todos los que consumimos de alguna u otra manera espacios, que somos todos. Parte de lo que yo también te diría es los espacios polivalentes, ¿no? Es cada vez un concepto que utilizamos más, es un concepto que cada vez leemos más, y es poder pensar en cómo los espacios se van a transformar dependiendo la hora del día, dependiendo el tipo de usuario que tengamos. Entonces te pondré un ejemplo de un hotel donde todo lo incluyen, ¿no? Donde el objetivo es que te quedes ahí todo el tiempo. Era muy caro el costo por metro cuadrado de tener un buffet por un lugar y un restaurante de especialidades por el otro. Entonces, nosotros también al momento de diseñar tenemos que estar pensando que este restaurante, que en la mañana puede ser buffet, en la tarde posiblemente sea un lugar de especialidades y en la noche se pueda convertir en esta cosa un poco más antrosa, pensemos en algo así, o en un espacio que pueda ser un patio o un espacio abierto, cómo lo vamos a cubrir de alguna manera para que entonces en algún momento del día tú puedas dar algún tipo de clase, ¿no? Y en la noche entonces se pueda volver un lugar social. Entonces, mucho parte de lo que hemos estado viendo es cómo nosotros tenemos que ir diseñando, sobre todo, por ejemplo, pensemos en el espacio arquitectónico como tal y en cómo tendríamos que especificar. Y también esto conlleva en otro tipo de preguntas como cómo tendría que mover el mobiliario, dónde lo voy a guardar, entonces, qué espacios como de guarda, pensemos en una bodega, ¿no? Y en esto también irlo comentando mucho con nuestros propietarios y con los propietarios con los que trabajamos, desarrolladoras y demás, como también para que se vea la necesidad de los espacios de guarda. Los espacios de guarda de repente son estigmatizados como metros cuadrados no utilizados, pero si se utilizan de una manera mucho más eficiente, puede funcionar mejor espacialmente, ¿no? Entonces es mucho también ir de la mano con todos estos cambios. Claro, e incluso sabemos por algunos operadores que han modificado no necesariamente, digamos, los metrajes tradicionales por persona, sino que incluso pues han tenido que suplir ciertos grados elevados de especialización, ¿no? Por ejemplo, viajeros de negocios gamers, a quienes les han tenido que colocar, ¿no? Consolas para poder jugar o no sé, quienes viajan con la pareja, con la familia, quienes están buscando a lo mejor tener más trabajo colaborativo, y desde luego que pues todo eso se agrega a otro tema también muy importante que me gustaría preguntarte, que es el que el viajero o el consumidor de los espacios de hospitalidad quiere espacios únicos, ¿no? Espacios en donde puedan recrear, digamos, las propias experiencias, tanto las que viven in situ como las que pueden llegar a vivir en el lugar donde se ubican y que pueden complementar. A ver, yo te diría que un espacio particularmente de hotelería tiene muchas cosas alrededor. Uno que nosotros particularmente tenemos muy presente es la dignificación de los espacios. Y la dignificación de los espacios no nada más es para las personas que consumen el espacio, pensemos en un huésped, sino también en todas las personas que trabajan en el espacio. Entonces, el espacio tiene que ser tan digno, quien te recibe la maleta, ¿no? Quien está en recepción, toda esta parte de back of house y las personas administrativas de los espacios hoteleros, pero también
de todos los usuarios y todos los huéspedes que van, ¿no? Entonces, la importancia, por ejemplo, pensemos ahorita que comentabas de viajar con pareja o viajar con familia, ¿no? También el qué pasa a las personas que viajan solas y estos destinos turísticos, particularmente que van a conocer, para que vayas a conocer personas y que socialices de uno a uno, ¿no? Todos necesitan entonces, o sea, más bien cuando nosotros diseñamos, pensamos en todos estos usuarios. Cuando pensamos en familias, pensemos en la edad de las diferentes personas que pueden estar y también en las necesidades que cada uno tiene. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una persona o un usuario que tiene recién nacido, uno de 4 años, ¿no? Uno de 10, una persona que es más joven, la diferencia entre un adulto de 30 años y la diferencia de uno de 60, y entonces ir haciendo espacios para todos. Esto no significa cantidad de metros cuadrados específicos para cada una de las personas, regreso a los espacios polivalentes, pero también mucho la experiencia. ¿Qué pasa a nivel operativo con cada uno de estos espacios, ¿no? En una de esas es un espacio que se puede ir transformando y más bien lo que necesitas es cantidad de personas que puedan ir enfocadas a X o Y tipo de usuario que vaya a visitar cada uno de estos hoteles, por ejemplo, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué tan fácil es incrementar la rentabilidad de los espacios en función de todos estos lineamientos? Porque prácticamente representa un cambio coyuntural respecto a la forma en que se rentaba, y también nos han comentado de operadoras hoteleras que, pues bueno, por ejemplo, los viajes de negocios han ampliado el número de noches, ¿no? La estadía. Entonces, ¿cómo se genera este balance y qué rol juega la arquitectura en todo este rediseño? Algo que nosotros recomendamos es empezar desde que ya existe el propietario y la operadora, ¿no? Muchas veces el propietario también es inversionista, en caso de que no, pues entonces que también esté la persona inversionista en esta conversación, porque no es lo mismo diseñar un hotel economy que va directamente para espacios de trabajo o para personas que vayan a un destino de trabajo, que para un todo incluido, ¿no? Que es 100% recreativo, ¿no? Entonces, mucho tiene que ver en esta conversación cuál es la expectativa de todos y con base en esto ir revisando los metros cuadrados para que entonces estemos todos alineados en la expectativa, en el producto que queremos dar, y con base en esto entonces ir revisando todos los espacios. Entonces, ¿qué tiene que ver todo el usuario final con el espacio arquitectónico? Yo te diría todo. ¿Por qué? Porque entonces vamos de la mano tanto con la operadora, propietaria, financiera, para poder tener un producto que pueda funcionar al final para los usuarios finales, ¿no? Digo, sí, o sea, para las personas que lo van a ocupar. Y mucho también tiene que ver, pensemos en cómo nosotros podemos tener este valor agregado para poder ir comentando qué es lo que está pasando en las tendencias, ¿no? O sea, mucho tiene que ver esto. Y por eso también nosotros vemos tanto en investigación y en qué es lo que está pasando a nivel mundial, regional y local, porque no forzosamente todo le funciona a todo mundo, ¿no? Pero sí es importante ir viendo la tendencia de qué funciona en ciudades y, por ejemplo, qué funciona en lugares turísticos, pensemos en un destino de playa, ¿no? Que no forzosamente es lo mismo que funciona en un destino de nieve, por ejemplo, ¿no? Aunque los dos sean recreativos. E ir de la mano mucho con la operadora. Parte de uno de los temores que hemos visto con algunos propietarios es que si hago un lugar luxury, entonces mi inversión va a ser estratosférica, ¿no? Y entonces el retorno de inversión va a ser directamente proporcional. Y yo más bien, parte de lo que nosotros hacemos directamente con los clientes es ir viendo cuál es la mejor opción de operadora, de costo por metro cuadrado, ¿no? De cuál es el tipo de usuario que vemos que está yendo a X o Y lugar. Entonces yo te diría que los espacios van siempre de la mano con la inversión y con cómo van a ir funcionando estos espacios dependiendo del usuario al final, que es el que queremos que vaya. ¿Cómo se traslada esto de lo que hablamos a otros ámbitos de la hospitalidad? Me refiero a oficinas, por ejemplo. ¿Qué tanta recepción ha habido por parte de los, tanto de los inquilinos corporativos como de los propietarios de espacios para poder crear estas áreas en donde se pueda recibir al colaborador para actividades individuales, pero también para todo el trabajo de colaboración? La experiencia hospitalaria
creo que ha tocado, como bien comentabas, muchísimas áreas de práctica y muchísimas tipologías de proyecto. Y parte de lo que estamos viendo es que eso hace que las personas estén más cómodas en todas estas tipologías. Te voy a poner un ejemplo. Pensar que una oficina son estaciones de trabajo, pensar que un restaurante es una mesa con 2 sillas o 4, versus una sala lounge, versus un espacio más cómodo, versus en una de esas un espacio abierto, sin mobiliario, pensemos en un lobby, ¿no? Cada vez está teniendo mejor recepción con los propietarios y más bien con las propietarias finales, porque lo que hemos estado viendo es que la gente consume estos espacios, ¿no? Si la gente no los consumiera, entonces serían costo por metro cuadrado que la gente no está utilizando y entonces terminaría siendo un gasto en vez de una inversión. Creo que parte de lo que hemos estado viendo es cómo las personas al final consumimos estos espacios, terminan siendo buenas inversiones. Entonces, ¿por qué está funcionando un espacio de retail, por ejemplo, o un interior corporativo con una sala cómoda donde puedes trabajar con tu computadora en las piernas? Pensamos en eso, o en una tienda donde puedes entonces sentarte y tomarte un café en lo que alguien más está comprando y tú vas de acompañante. Funciona porque al final el consumo del espacio es mayor, ¿no? En un espacio de retail, por ejemplo, podemos ver que el costo empieza a subir, bueno, más bien el costo por ticket, ¿no? Empieza a subir en cuanto los espacios estén más cómodos. Yo muchas veces he comentado que yo soy fan de las sillas, por ejemplo, ¿no? Y me encanta el diseño de las sillas porque es algo difícil de diseñar. Las personas creen que es algo muy fácil, pero no. Y pensar que alguien está pensando en todo el tiempo o en el momento en el que se está diseñando un producto, la diferencia de una silla en la que pretenden que estés media hora versus en la que vas a trabajar 8 horas, es una investigación súper profunda. Lo mismo pasa con los espacios que tienen esta experiencia hospitalaria, ¿no? Es pensar en un espacio que en realidad vas a estar más de 5, 10, 15 minutos. O posiblemente si quieres que estén 5, 10, 15 minutos y lo diseñas para que eso pase. Pero particularmente en interiores corporativos lo que hemos visto es las personas nos gusta socializar, particularmente en México, y parte de lo que nos gusta es la experiencia de un café, ¿no? Pensemos en poder llegar y poder estar cómodos en diferentes tipologías. Puede ser una mesa pequeña, puede ser una mesa de reunión, pero que esté en un espacio abierto, no forzosamente algo cerrado, ¿no? Entonces, esto también nos ha ayudado muchísimo en la parte de experiencia, particularmente en la hotelera, o de hospitalidad más bien, a que las personas estén más cómodas utilizando estos espacios. ¿Dónde ubicas la mayor área de oportunidad? Y lo digo en función de que un proyecto que está apenas siendo planeado, pues prácticamente le puedes incorporar todas las tendencias o la mayor parte de ellas, pero ¿qué pasa con los espacios que ya operaban prepandemia y que requieren algún grado de intervención? Algo que nosotros hemos visto que funciona es particularmente en interiores corporativos, es que las personas quieren espacios para concentrarse y para socializar, ¿no? Entonces, por ejemplo, te pondré de ejemplo nuestra oficina, ¿no? Nuestra oficina fue diseñada, que andamos estrenando oficina nueva, entonces nuestra oficina fue diseñada para tener espacios de colaboración, ¿no? Y entonces tenemos el área de la oficina más activa, sí tenemos estaciones de trabajo, pero también tenemos estas salas de reuniones abiertas o es donde tenemos la mayor cantidad de salas de juntas. Y también tenemos áreas de trabajo donde la idea es que sean de concentración y por lo tanto no, por ejemplo, no puedes tener una videollamada ahí, ¿no? Porque el chiste es que sean lugares más silenciosos. Parte de lo que hemos visto es hacer este mix de espacios dependiendo de cada una de las oficinas. No todas las oficinas funcionan igual, no todos los clientes funcionan igual, por lo tanto no todos necesitan la misma cantidad de espacios o la misma tipología de espacios. Entonces, parte de lo que yo les invitaría a las personas que ya tienen sus oficinas y no saben qué hacer particularmente con las oficinas que tienen es, por supuesto, uno sería llamarnos, pero el otro también sería investigar cuál es la forma de trabajar que en este momento tienen y la que quieren tener. No forzosamente es la misma, ¿no? Entonces, uno es analizar cómo están trabajando hasta ahora, qué es lo que quieren que pase y con base en esto ir estudiando el espacio que tienen ahora. Porque en una de esas no necesitan forzosamente, por ejemplo, mesas de reuniones en medio de las estaciones de trabajo porque
igual y ven temas confidenciales, ¿no? O ven temas delicados, entonces sí necesitan áreas cerradas, o posiblemente no necesiten tantas áreas cerradas porque son un lugar posiblemente más creativo, entonces todas las salas o la mayor parte de los espacios de colaboración pueden estar afuera y abiertos, porque lo que les gusta es muchas personas o las personas que estén alrededor que también puedan opinar. Entonces, mucho también es analizar qué está pasando ahorita, qué quieren que pase, y con base en eso, entonces, ir modificando. Ahora, esto no significa que las estaciones de trabajo no se necesiten. Muchas personas las necesitan, particularmente en México. Una creencia personal, ¿no?, es que no todo mundo tiene los espacios correctos para trabajar en casa, ¿no? No todo mundo tiene un estudio o los metros cuadrados que tienen en casa son pocos, o comparten el espacio con más personas. Puede ser roomies o hijos, ¿no? es independiente la forma de trabajar de cada quien, y por lo tanto las necesidades cambian. Entonces, sí se necesitan estaciones de trabajo. El tema es cómo se van a ocupar estaciones de trabajo, y también cómo se van a ocupar estos diferentes espacios para socializar. Montserrat, ¿dónde están los retos de la hospitalidad? Sé que hoy es mucho más amplio el concepto, se está llevando a diferentes áreas de los espacios, pero ¿dónde ubicas en términos generales los retos para el avance o un aterrizaje mucho más franco, mucho más accesible y sobre todo más eficiente de la hospitalidad en los espacios? Regresando al punto de nos gusta saber geográficamente en dónde estamos, y viendo el boom que México tiene desde hace ya varios años con el diseño industrial y la cantidad de productos que nosotros tenemos, creo que uno sería el profesionalizar toda esta parte de diseño industrial, sobre todo en zonas, o pensemos en canales de distribución, o en capacitación, por ejemplo, para temas de sostenibilidad. Creo que tenemos grandes áreas de oportunidad en temas de sostenibilidad de manera local, sobre todo de circularidad de los materiales o de los productos. Creo que ahí tenemos uno, por ejemplo, en el tema de la madera, poder certificar de qué bosques vienen, ¿no?, telas y demás. Creo que ahí tenemos una gran área de oportunidad. Y por el otro lado, yo te diría también el que pueda ser escalable a X o Y cantidad de proyectos o tipología de proyectos. Creo que el pensar que México forzosamente es una artesanía, que están muy bien las artesanías, nada contra ellas, pero también el ir combinando las artesanías con el diseño más contemporáneo, y que esto pueda ser escalable a un producto mucho más grande. Pensemos en algo de 600 llaves, 400 llaves, ¿no? Creo que es uno de los retos que nosotros tenemos. Entonces, el mercado creo que está listo para recibir cosas hechas en México, de mexicanos, para otros mexicanos o para otro tipo de viajeros, sí. En este momento lo vemos en productos mucho más chicos, pensemos en algo de máximo 20 llaves, porque sí creo que tenemos un tema de escalabilidad, ¿no? O sea, de que se pueda hacer para proyectos más grandes, y que esto entonces lo vamos a ir viendo en las otras tipologías como interiores corporativos, como retail, porque en el fondo yo creo que el diseño y todo lo que nosotros tenemos por hacer de manera local y para exportar, el tipo de economía y la forma de pensar de nosotros es súper creativa. Entonces, creo que tenemos mucho para dar en la parte de diseño mexicano, por ejemplo. Perfecto. Finalmente, y buscando inspirar, digamos, a quienes hoy tienen la necesidad de integrar un espacio de hospitalidad en cualquiera que sea el entorno inmobiliario en que se muevan, si te pidiera que me dijeras 3 palabras que les permitieran inspirarse para atender ese tema, ¿cuáles me dirías? Para temas de hospitalidad sería, para diseñarlos yo te diría experiencia. El otro sería hacerlo local, ¿no? Creo que todos queremos ser globales, ya lo somos. Entonces, cuando queremos viajar, parte de lo que queremos es ver en dónde estamos y algo que nos aterrice al lugar en donde estamos llegando. Y la tercera, posiblemente, responsabilidad. Creo que hay un tema de responsabilidad. Cuando hablo de sostenibilidad, no nada más hablo del tema medioambiental, pero también qué está pasando con la sociedad, dónde estamos consumiendo, qué estamos consumiendo. Creo que hay una parte de responsabilidad en todos los que estamos viajando que nos hace falta preguntarnos más, tanto los que estamos diseñando como los que estamos consumiendo. Creo que hay algo de los dos lados que la parte de responsabilidad estaría mucho mejor que inspirara de una manera más profunda.